Buen día, estimados estudiantes. Vamos a ver la clase número 5 de la materia Sistemas Lineales 2. Vamos a continuar con el tema de modelado matricial vectorial o el modelo matricial vectorial de los sistemas lineales. ¿Ok? Para comenzar, vamos a ver aquí un sistema o un circuito RLC que está aquí, un circuito en serie. Vamos a seleccionar las variables que están relacionadas directamente al almacenamiento de energía. Las dos variables que están relacionadas con el almacenamiento de energía, en este caso, son la corriente con respecto al tiempo y también la otra variable sería el voltaje en el capacitor, pero con respecto al tiempo. Esas son las dos variables que están relacionadas con el almacenamiento de energía. Ahora bien, vamos a obtener de aquí dos ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Vamos a obtener unas ecuaciones de primer orden que contienen la primera derivada de las variables de estado seleccionadas. La escritura de una ecuación de malla que está cuidadosamente limitada a una relación de primer orden nos va a proporcionar lo siguiente. Nosotros sabemos que para mallas tenemos que el voltaje de la fuente va a ser igual, ¿ok?, al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. ¿Ok? Y entonces esto nosotros lo podemos escribir como la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, ¿ok?, más la resistencia por la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. ¿Ok? Esta es nuestra primera ecuación, viéndolo así, en la malla que podemos nosotros identificar. Pero se requiere también otra ecuación diferencial de primer orden. Como la primera ecuación no incluye la relación entre la tensión y la corriente en el condensador, la segunda relación nosotros vamos a poder calcularla como que la corriente, ¿ok?, con respecto al tiempo en el capacitor va a ser la capacitancia por la derivada, ¿ok?, del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, ¿vale? Por lo que nosotros vamos a tener esta ecuación, estas dos ecuaciones, ¿ok?, que van a ser las principales que vamos a estar ocupando. Ya que tenemos estas dos, vamos a agruparlas y vamos a despejarlas para las respectivas derivadas. Por ejemplo, si yo derivo la corriente, supongamos que tengo aquí la derivada con respecto al tiempo de la corriente, esto de aquí, ok, me va a quedar como L de I de T. T va a ser igual a menos R y T menos BC T más BI T. ¿Ok? Solamente estoy despejando este elemento que está aquí. Es lo único que estoy despejando. ¿Ok? Acuérdense que todo esto es igual al voltaje en la fuente. Ya que tengo yo esto, pues yo solamente tengo que quitar lo que me estorba, en este caso L, ¿no? Y me quedaría como que la derivada con respecto al tiempo de la corriente va a ser igual a menos RL y T menos 1L BCT más 1L BIT.
¿Ok? Esta va a ser mi primera ecuación despejada con su derivada. ¿Ok? Derivamos aquí la corriente y me queda de esta manera. De la segunda ecuación, yo también tengo que derivar, bueno, tengo que despejar para encontrar la derivada. ¿Qué voy a despejar? Ah, pues voy a despejar esto, ¿no? Esto de aquí es la derivada. Entonces, me queda como la derivada con respecto al tiempo de BC con respecto a T va a ser igual a 1 sobre C y me queda IT. Esta es mi segunda ecuación que me va a servir. Ok, me va a servir. Ahí viene lo importante. ¿Por qué necesito yo estas dos ecuaciones? Por ejemplo, llamémosle esta 1 y llamémosle esta 2. ¿Por qué me sirve 1 y 2? Nosotros sabemos que la notación matricial, disculpen mi letra por aquí, vamos a escribirla mejor. ¿Ok? Mi notación matricial va a ser X punto, va a ser igual a las matrices, a una matriz A, a una matriz X, más una matriz B por una matriz U. ¿Ok? Que son espacios de estado, lo vimos en el video pasado, en la clase pasada. Y esto describe cómo cambia las variables con el tiempo. ¿Ok? Y bueno, yo aquí tengo dos elementos. Tengo una derivada. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo voy a poner son las derivadas. Por eso es X puntito. Entonces yo voy a crear la matriz. ¿Cómo va la matriz aquí? Sería I, ok, I punto, y aquí sería BC punto. Esto sería mi matriz X, ¿sale? Mi X punto. Esto debe ser igual a una matriz de entrada. En este caso, una matriz de estado, ¿no? Que conocemos como A. Que esta matriz de estado define cómo interactúa la posición y la velocidad en este caso una posición de velocidad sería corriente y voltaje internamente, ¿ok? Internamente con los elementos. ¿Cómo se relaciona la corriente y el voltaje con respecto a los elementos? Al capacitor, a la inductancia, al inductor, perdón, y al capacitor y a la resistencia. ¿Cómo interactúa en este caso, no? Es la matriz estado, que sería A. Y aquí nosotros vamos a poner primeramente de I, que sería la ecuación número 1, vamos a poner las constantes, que sería menos RL. Menos RL. Luego sigue menos 1L. ¿Ok? Esas serían las dos matrices. La otra no, porque esta de aquí es una constante, la vamos a poner en otra matriz. Ok, la vamos a poner en otra matriz. Estas son las variables de estado, cómo cambian con el tiempo. Ahora, de la ecuación número 2, solamente tengo la primera, que es IC. Ok, entonces nos damos cuenta que esta de aquí va a ser la columna donde estén la ITs, o lo que tenga IT, y la segunda columna lo que tenga BCT. ¿Ok? Estos serían nuestros elementos. Como yo en la segunda ecuación yo no tengo BCT o el voltaje en el capacitor, va a ser 0 en la matriz de estado. ¿Vale? En X, ¿cuáles van a ser las variables X? Nos acordamos que todo esto de aquí va a ser la matriz A. Todo esto de aquí va a ser la matriz X punto. Y todo esto que encontremos ahorita va a ser X. ¿Ok?
variable va a ser i, lo que queremos encontrar. Si yo integro i punto, o sea, si yo integro esta parte de aquí, esa derivada, voy a encontrar la corriente, entonces la voy a poner ahí. Si yo integro este voltaje en el capacitor, voltaje en el capacitor punto, yo voy a encontrar el voltaje en el capacitor. Ahí estamos, ¿ok? Más B. B que dijimos que era. B es la matriz de entrada. A es la matriz de estado. B es la matriz de entrada. Aquí indica la fuerza que actúan directamente a los elementos, ¿ok? Cuando veíamos nosotros amortiguador, resorte, todo eso, B indicaba que la fuerza externa a U solo afecta directamente a la aceleración. Entre más grande M, la ganancia es pequeña, etcétera, etcétera. Aquí nosotros vamos a ver los elementos de entrada con la fuerza, en este caso, o lo que me está dando el impulso. ¿Qué es lo que me estaría dando el impulso? En este caso solamente sería el elemento de entrada, ¿ok? Elemento de entrada. Que si vemos, aquí está, que es el voltaje de la fuente, ¿ok? Por lo tanto, aquí el único que yo voy a tener, porque está en la corriente, derivada de la corriente, sería 1 sobre L, y el otro sería 0. Y listo. Ahí quedaría nuestra notación matricial en espacio de estado. ¿Ok? En espacios de estado. Bueno, estos son los elementos de entrada. Acuérdense, esto está viendo cómo se comporta el sistema con el elemento de entrada y todos los elementos involucrados. ¿Ok? Ahora bien, el desarrollo del modelo se extiende rápidamente a un sistema de orden n, suponiendo que vamos a tener varias entradas como x1t, x2t, xnt, y estas son variables de estado. Yo voy a tener u1, u2, un, que son entradas. Un sistema lineal de orden n con coeficientes constantes se puede escribir como n ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, yo voy a tener diferentes variables de estado, que va a ser x1t, que va a ser x2t, que va a ser xnt, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a tener elementos de entrada, que va a ser u1, u2t, unt, punto, 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 ¿no? Esas son entradas. Entonces, estas ecuaciones se pueden escribir como x.1 a1 x1 o 11, porque es una matriz, más a12 x2 y así hasta a1n xn, más b11 u1 más b12 u2 más b1m um. Ok, así puede haber. Igualmente con un x.2 se va a repetir todo, pero ahora con la segunda. 2.1, x1, a22, x2 y así. Igual con b. Y así hasta el elemento de x a la n, que va a ser an1, x1 más an2, x2 y así, etcétera, etcétera, etcétera. En estos elementos. Con n variables, entonces nosotros vamos a poder crear esta matriz de estado que está aquí, ¿ok? Que solamente es la notación matricial de nuestro elemento. Que esta quedaría de la siguiente manera. Aquí se los voy a pegar para que lo veamos y no se confundan ahí con mi letra, toda fea. Así quedaría, es lo que nosotros estamos escribiendo, ¿ok? Cada uno de los elementos de estado, las variables de estado, y aquí está mi matriz A, aquí está mi matriz X, mi matriz B y mis elementos de entrada, ¿vale? Que es lo mismo que estos, que es lo que escribimos nosotros
aquí arriba, ¿vale? Esto sin tomar en cuenta el valor de n. Y pues bueno, nosotros también vamos a tener un elemento de salida. Retomamos nosotros el modelo de RLC en serie y existen dos variables dependientes, que va a ser BL y BR. BL con respecto al tiempo y BR con respecto al tiempo. Estas son variables dependientes, ¿sale? Que no se consideran explícitamente en esta ecuación que tenemos aquí. No las vemos. Sin embargo, las variables dependientes que no se seleccionan como variables de estado se pueden expresar como una combinación lineal de las variables de estado y de las de entrada. Por lo tanto, las variables que son de especial interés para el diseñador se pueden considerar como variables de salida e incluidas en una ecuación de salida algebraica que relaciona las variables de salida con las variables de estado y las de entrada. Con la adición de la ecuación de salida, el modelo de estado queda de siguiente manera. Nosotros vamos a tener una variable de salida que sería esta que vimos aquí anteriormente, ¿ok? Que ya incluimos nosotros un elemento C, que es la matriz de salida, y tenemos un elemento D, que es la matriz que pasa de forma directa, ¿ok? Que veíamos nosotros veíamos nosotros que en las anteriores no tenía. Es en el diagrama de bloques, veíamos que este elemento B llega directo desde el inicio hasta el final y afecta directamente al elemento de salida, a Y. Si no hay, pues no hay, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a seguir por aquí y vemos cómo nosotros formamos la variable, la matriz de salida, ¿ok? Todo esto de aquí va a ser el vector de salida, como mencionamos anteriormente, ¿no? Y el número de filas que se presentan en Y, C y D se determinan por el número de variables de salida deseadas. Si se consideran solamente BL y BR como variables de salida, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos nosotros solamente BL y BR. Esas van a ser mis variables de salida. Y vamos a ver cómo encontramos nosotros nuestro C y nuestro D, ¿ok? Vamos a ver. Nosotros sabemos, y nos vamos hasta acá arriba, que BI va a ser BR más BL más BC, ¿ok? La voy a escribir acá abajo para no estar subiendo. Yo sé que BI va a ser igual a BL más BR más BC, ¿ok? Como mi variable de salida va a ser BL, va a quedar igual a BI menos BR menos BC, ¿ok? Aquí está mi primer elemento. Y yo sé que el voltaje en la resistencia, va a ser igual a R por IT, ¿ok? Por lo que yo puedo crear esta matriz de salida como menos... permítame. Sí, me falta algo. BIR quedaría como BIT. Bueno, lo dejamos al final y vamos a reescribirlo, ¿ok? Aquí sería primeramente BR sería menos RIT. BC, vamos a dejarla como BC. Y el otro va a quedar como BIT. Por lo que nosotros podemos ver aquí que para BL tenemos únicamente como menos R. Lo que tenemos aquí, acuérdense que aquí está IT, ¿ok? Y aquí está BC, nos acordamos, ¿no? Es lo que estamos midiendo. Por lo que aquí habría un menos 1.
menos 1. El último elemento es una constante, un elemento de entrada, que es U. Acuérdense que es U. Y ahora, para BC tenemos nosotros, a ver, por aquí. Tenemos aquí solamente como R y 0. Para BR, perdón, no BC. Para R, que sería aquí, que sería esta, sería únicamente R, porque está con IT y no tenemos voltaje en el capacitor. Ahora bien, en esta matriz X, pues va a ser la corriente, lo que se está multiplicando, y el voltaje en C, que sería lo que está acá arriba, ¿no? Lo que yo pongo, esto no es necesario, lo que estoy señalando aquí no es necesario, únicamente que veamos que esta columna, la primera columna es IT y la otra es BC. De ahí la cogemos en esta ecuación y en esta otra ecuación. ¿Ok? Y le ponemos más, en este caso, un elemento de entrada, que en esta ocasión sería únicamente aquí. Que aquí este elemento hay un 1. Ponemos 1 y aquí no hay elemento de entrada. Y listo. Por lo que esto quedaría multiplicado por BI. ¿Ok? Que sería el elemento de entrada. Por lo que poniendo las dos matrices, la ecuación de salida del modelo de estado sería X, perdonen, sería, lo voy a poner aquí, lo voy a copiar para que lo entendamos mucho mejor. Sería X punto es igual a X más B. Aquí me faltó. Que sería por BC. Ok, por BI, perdón, BI. Que sería el elemento de entrada. Ok. Y la otra matriz que yo tengo que crear sería esta que está aquí. Donde ese sería Y va a ser igual a C, X más D, U. Y listo. Este problema estaría resuelto, bueno, representado de forma matricial. Estos elementos yo puedo meterlo a MATLAB y me saca una gráfica de funcionamiento. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer en clase. Para que no se haga muy largo este video porque llevamos 23 minutos. Entonces, esta es la forma de hacer el modelado de forma matricial, que es mucho más entendible para los lenguajes de programación como MATLAB, para entenderlo y poder desarrollarlos. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en clase. Vamos a generar unos ejercicios de utilización de esto y vamos a meterlo en el programa para ver cómo salen las gráficas y cómo obtenemos valores.